Bueno, el Poder Ejecutivo aprobó la reapertura de actividades como cines, teatros, gimnasios, casinos y tragamonedas con un aforo de hasta el 40%, ojo, 40% en espacios cerrados, según una norma publicada este domingo en el diario oficial El Peruano. Este decreto supremo aprueba en tal sentido la ampliación de la fase 4 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias a consecuencia de la COVID-19. Hay que recordar que se dividió justamente la fase de reactivación en 4 etapas, pero la última etapa no se completó al 100% porque evidentemente todavía hay actividades que, dada la coyuntura de pandemia, no se pueden reabrir. Entonces se ha ido espaciando, digamos, esa reapertura o esta fase 4 porque todavía hay otras actividades que no van a poder abrirse, como los bares y las discotecas, pero estas ya han vuelto a operar siguiendo los protocolos establecidos. La norma añade que el aforo podrá ser, por ejemplo, mayor si estas actividades se realizan en espacios abiertos. Así, por ejemplo, hasta el 60% en teatros, ¿no? El teatro al aire libre sí puede tener un público de hasta el 60% del aforo, pero en el caso de teatros cerrados sí es el 40%. Además, la norma indica que los centros comerciales, restaurantes y afines podrán atender con un aforo de hasta el 60% de su capacidad, exceptuando, como les había comentado, los bares, los pubs, las discotecas, los karaokes y negocios afines. La norma recuerda que las actividades contenidas en todas las fases de la reanudación de actividades, incluyendo las ampliaciones y modificaciones, son evaluadas periódicamente, teniendo en cuenta la evolución de las cifras epidemiológicas. Bueno, para profundizar en este tema ya estamos conectados con la viceministra de MIPE e Industria, Rosana Balcázar. Viceministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted y en principio conversar lo que tiene que ver con su sector, ¿no? Me refiero a los gimnasios, los cines que van a poder reabrir sus puertas. ¿Desde cuándo se va a dar esta apertura? Bueno, se autoriza la reapertura de dos actividades o el fin de semana. Básicamente lo que está dando es cuáles son los límites de aforo que va a tener cada una de estas actividades, es el 40%. El tema más que va a manejar a nivel de la propia actividad, dentro de los cines, dentro de los gimnasios, debemos tener probablemente Viceministra, tenemos algunos detalles con la comunicación, vamos a solucionarlo de inmediato para poder tener una conversación mucho más fluida y el público que nos está viendo también se informe de cómo se va a proceder con esta reapertura de actividades como los gimnasios, los cines, los teatros en el caso de cultura, pero ya estamos nuevamente conectados con la viceministra. Ahora sí, creo que es mejor la comunicación. Omar, sí, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Perfecto. Comentaba que el Decreto Supremo 187 que se publicó este fin de semana autoriza la reapertura de cines y de gimnasios con un aforo del 40%. Esta disposición, además, instruye al sector a presentar los protocolos con aprobación del Ministerio de Salud. Definitivamente en este momento se está trabajando intensamente en coordinación con el Ministerio de Salud para que los protocolos estén listos, ojalá lo más pronto posible de esta semana, porque son estos protocolos los que van a dictar finalmente cuáles son las reglas y las medidas que debe seguir el usuario de estas dos actividades y lo que debe cumplir la empresa. Finalmente es aquello sobre lo cual se le va a fiscalizar y a controlar a la empresa de la actividad de cine y la actividad de gimnasios. Es decir, para la quincena de diciembre ya se podría ver algunas actividades, gimnasios y cines abriendo sus puertas, más o menos. Esperaríamos que así sea. No solamente es el protocolo, que es el que dicta las medidas de bioseguridad para el usuario de la actividad, sino también la empresa tiene que presentar un plan de vigilancia que tiene que ver justamente con cómo es que se mantienen medidas de bioseguridad con los trabajadores. O sea, son dos
herramientas sumamente importantes. El protocolo que lo aprueba el Ministerio de Salud y el plan de vigilancia que lo presenta la empresa al Ministerio de Salud, y solo basta con el registro para que ya pueda empezar a operar. Así que esperamos que eso ocurra muy rápido. La empresa, porque esto es importante, la empresa no tiene que esperar una aprobación de su plan de vigilancia, basta con presentarlo y que esté registrado. Exactamente, Omar, así es, porque eso va a ser sometido a un control posterior, a una fiscalización posterior, Sin embargo, que además va a estar a cargo del propio Ministerio de Salud también. Claro, me imagino que ya hay ciertos protocolos más o menos pensados en el caso de cines y de gimnasios. No sé si nos puede dar ciertos alcances de por dónde iría justamente esta implementación. Por supuesto. En el caso de cines, lo que se está poniendo como reglas de oro, evidentemente, es para el grupo de usuarios de cines, es el uso de la mascarilla estricta y permanente, el aseo al ingreso del establecimiento, básicamente la limpieza de los zapatos, la desinfección de manos con gel o con alcohol. Y para evitar las aglomeraciones, lo que se está haciendo, lo que el protocolo dicta, es que haya de preferencia una venta de las entradas de cines, de las funciones, por Internet. Que esto en realidad ya se había venido haciendo antes de la pandemia y que ahora la idea es que se generalice. También, una vez que están dentro del establecimiento, el aforo, como decimos, de butacas es al 40%. La idea es que cuando se compre vía Internet, se separen las butacas que se van a utilizar, inmediatamente el sistema bloquea 2 metros hacia adelante, 2 metros a los costados y 2 metros hacia atrás, las butacas están contiguas, justamente para cumplir con el distanciamiento corporal, que como ustedes saben es fundamental para evitar los contagios. Una pareja o una familia que desea ir al cine, ¿sí puede comprar asientos juntos? Sí, por supuesto. Una pareja, de todas maneras, inmediatamente el sistema bloquea en las medidas que le acabo de comentar. Y en el caso de familias, hasta 8 personas pueden reservar una suerte de isla en las butacas, y inmediatamente el sistema va a hacer el mismo procedimiento de bloqueo de butacas contiguas para evitar los contagios, ¿no? ¿Se va a permitir la venta de comida, de bebidas en los cines? Eso está en evaluación en ese momento, se está revisando dentro de los protocolos, el Ministerio de Salud está revisando eso. En el caso que se diera una medida a favor del consumo de bebidas y de alimentos, estos se van a expender en una sola zona del cine, en la parte del lobby. No va a haber contacto, obviamente, entre el trabajador y el usuario, el cliente, y tampoco va a haber pago en efectivo ni pago en tarjetas en el mismo lugar donde se recoge los alimentos. Algunas de las cadenas están implementando incluso una forma de entregar los alimentos embolsados, en bolsas biodegradables. Hay diferentes matices respecto de cómo pueden cumplir esto, pero esto, repito, está todavía en evaluación. El Ministerio de Salud nos tiene que dar la recomendación de si en este momento de reapertura se va a permitir el consumo de alimentos en sala. Ahora, leía que se había planteado que entre función y función en el cine haya al menos 1 hora de espacio para que esa sala sea desinfectada, puedan cumplirse con la limpieza necesaria. ¿Es así? Correcto. La función cinematográfica va a durar lo que tenga que durar, pero entre función y función, además en un cronograma y una programación que va a ser más espaciada, más escalonada, se va a permitir un tiempo aproximado de 40 minutos que puede llegar eventualmente a 1 hora. La verdad es que la recomendación es entre 30 minutos y 40 minutos. ¿No? Podría extenderse un poquito porque ese tiempo va a permitir que pueda haber la salida ordenada de quienes terminan de ver la película y la entrada del siguiente grupo. Y eso además, en el intermedio, poder hacer la limpieza, que es una limpieza bastante más exhaustiva que la que se hacía antes de la pandemia, y desinfección de la sala. Se va a hacer la apertura de puertas para dejar entrar el aire fresco, digamos, y de esa manera poder volver, digamos, a la sala y empezar la nueva función. Entonces eso va a ser también, no solo que el aforo se maneje, sino se maneja un tiempo razonable para que no haya cruces en los espacios comunes de los cines. ¿Y cuál es el impacto
Viceministra, ya en términos de empleo, de movimiento, yo imagino que también no vamos a volver a la etapa previa a la pandemia, pero algo se va a mover en el sector. Sí, definitivamente. Se estima que los puestos de trabajo que los cines generan está alrededor de 65.000 empleos directos, ¿no? Y una facturación más o menos registrada para el año 2019 de 603 millones de soles, que es todo lo que casi se ha perdido por estar cerrados durante estos casi 10 meses de pandemia. Wow. En el caso de gimnasios, el número de puestos de trabajo incluso es mayor, 81.000 puestos de trabajo y una facturación de 716 millones de soles anuales que también se han perdido. Entonces, el impacto realmente económico para estas actividades y para estos sectores es notable, ¿no? Es muy significativo. Lo que se espera es que con esa reapertura y la revisión que se haga periódicamente de cómo van las cifras de contagio, se pueda ir recuperando la actividad económica en cines y en gimnasios. Muy pronto, ojalá. Ahora, para ir terminando, el otro gran tema, ¿no? También los gimnasios. Ahí me preocupa un poco los protocolos. ¿Se va a obligar a las personas que vayan a entrenar al uso constante, permanente de la mascarilla? Se lo digo porque al momento de hacer esfuerzo físico, de agitarse, puede ser más complicado con la mascarilla puesta. Bueno, el protocolo, como en el caso de otras actividades, exige el uso de la mascarilla, el uso permanente de la mascarilla. El lavado de manos, por supuesto, el uso de implementos de vestido personales. En el caso de las máquinas que se van a utilizar, va a ser necesario también que haya una limpieza cada cierto tiempo, muy frecuente. Por lo tanto, las reglas de oro que estamos siguiendo todos los ciudadanos de lavado de manos, desinfección de zapatos, el uso permanente de la mascarilla, también va a ser una regla de oro para los gimnasios. Lo que se esperaría y se recomendaría es que de repente pueda haber un cambio si es que haya mucha transpiración, pero lo cierto es que el uso de la mascarilla va a ser indispensable, indispensable. Una última pregunta para ambos casos, tanto gimnasios como cines. ¿Usted cree o prevén que el precio de las entradas o de la suscripción a un gimnasio se eleve debido a las limitaciones? No es lo mismo operar con 40% de los clientes que con el 100%. Bueno, esa es una decisión en realidad que por supuesto depende de las cadenas que están involucradas en la actividad. Evidentemente la recomendación es que puedan revisar sus tarifas. No es algo que esté totalmente definido en este momento. Los gremios están trabajando más que nada para poder cumplir los protocolos, acondicionando en el caso de cines las salas, instalando todo lo que son los sistemas de recirculación de aire, tratando de dotar de equipos de protección personal para sus trabajadores y viendo cómo es que va a funcionar esa suerte de manejo de butacas dentro de las salas. El tema tarifario, la verdad, es un tema más de mercado para ellos y probablemente de repente los gremios podrían dar una mejor respuesta sobre este tema. Sí, vamos a ver qué pasa, porque tampoco creo que les convenga mucho elevar la tarifa, porque lo que se busca es volver a promover que la gente vaya a los cines y se inscriba a los gimnasios, pero como usted bien señala, es una decisión netamente empresarial. Muchas gracias. Hemos conversado con la viceministra de MIPE e Industria, Rosana Balcázar.